Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. Saludos. Hoy vamos a conocer un nuevo control de Visual Basic para aplicaciones. Se trata de la barra de desplazamiento o scroll bar. También vamos a introducirnos en las estructuras de control del lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones. Comenzando con las barras de desplazamiento, vamos a ver estos ejemplos y también a conocer las propiedades que caracterizan a esta herramienta. La scroll bar no es la simple barra de desplazamiento que se emplea en las cajas de texto para deslizar el contenido hacia arriba o abajo o izquierda a derecha. Es decir, es común en las cajas de texto, cada vez que tenemos un control o tenemos un objeto que contiene texto y este es demasiado largo o su ancho rebasa el límite del objeto, pues existe una barra de desplazamiento que se instala automáticamente con el objeto y nos permite, desplazar el texto bien arriba abajo o izquierda a derecha. En este caso, aunque se llaman de igual modo, la scroll bar o barra de desplazamiento tiene unas funciones muy específicas, diferentes a esas. Es un valioso control que posee el procedimiento change, o sea, cambio. Es la primera vez que vamos a tropezar con este procedimiento, con el cual la barra de desplazamiento puede inducir múltiples acciones en otros controles. Cada vez que el cursor o pulgar se detenga en una etapa de su recorrido por la barra, desde el valor mínimo al valor máximo, en una cantidad de pasos determinado por el valor que se establezca para el small change o cambio pequeño. Vamos a explicar esta introducción que hemos hecho, que hemos leído acá. Aquí tenemos una barra de desplazamiento en forma vertical, aquí tenemos una en forma horizontal. Es el mismo control, por lo tanto, las propiedades son idénticas para ambos casos, excepto que están situados con una orientación diferente. Este actúa de arriba abajo, abajo arriba, y este de izquierda a derecha y viceversa. Veamos entonces cuáles son sus propiedades. Son propiedades comunes que ya hemos conocido de otros controles. Vamos a habilitar la lupa para apreciar esos detalles. Aquí tenemos, por lo tanto empezamos por el nombre que ya sabemos. Aquí aparece Scroll Bar 1. Esta sería la Scroll Bar 2 en este caso. Pero ya sabemos que ese nombre se puede editar, o sea, se puede cambiar en dependencia de nuestras necesidades de elaboración del proyecto, de diseño del proyecto que estemos elaborando. Tiene el backcolor. Bueno, aquí hemos dado un color rosado a esta primera y un color verde a esta segunda barra. El delay es la demora que existe en milisegundos desde la acción del botón del mouse hasta la ejecución de la acción por parte del control. Y viene ya predeterminado para 50 milisegundos, aunque esto puede ser modificado, puede hacerse más rápido o más lento. El for color permite darle determinado color a los botones que actúan en la barra de desplazamiento. Aquí tenemos el height, que es la altura que tiene. El large change nos permite determinar el tamaño que tendrá el cursor de la barra, que es esta pieza que está aquí, también conocido como pulgar. Este es el que se desplaza a lo largo de la barra para ir ejecutando sus acciones.
tiene predeterminado un valor de 1, pero ese valor también puede ser perfectamente modificado según nuestras necesidades. El F es la distancia entre el borde izquierdo de la diapositiva y el borde izquierdo del control. El max es el valor máximo que se le otorga a la barra. Nosotros tenemos esta con un valor de 6 y esta verde tiene un valor de 22. Max determina la cantidad de acciones máximas que puede ejecutarse según el desplazamiento del cursor a lo largo de la barra. Min es el mínimo, viene predeterminado para 0, ese es el punto final o inicial según la dirección en la cual actúa la barra. De manera que, por ejemplo, esta tendrá un rango de acción de 0 a 22 y esta tendrá un rango de acción de 0 a 6. Mouse icon, bueno, pues si utilizamos un icono, una imagen como puntero del mouse. Mouse pointer lo conocemos ya, hemos visto las opciones para caracterizar el puntero del mouse, además de la tradicional punta de flecha. La orientation indica si la barra va a estar en posición vertical o en posición horizontal. Proportional tone nos permite darle al cursor, o sea, al pulgar, una dimensión proporcional a los valores, el rango de valores entre mínimo y máximo de la barra. Generalmente ya viene predeterminado para true. Si yo cambio esos valores, el tamaño del cursor se ajustará proporcionalmente a esa nueva dimensión. El Small Change nos dice la cantidad de pasos o rango en que se mueve el cursor cada vez que ejecute una acción. En este caso viene para 1, es lo habitual. Este valor se puede modificar también. Esto quiere decir que si yo tengo un rango entre 0 y 6 y el Small Change es 1, pues será un total de 6 las acciones que esta barra de desplazamiento puede realizar. Y en este caso, donde el rango de acciones de 0 a 22 con un Small Change de 1, el total de acciones sería entonces de 22. Bueno, el top es la distancia entre el borde superior de la diapositiva y el borde superior del cursor. Eso ya es conocido. El value corresponde al valor que tiene el cursor en cada etapa de su recorrido. Este valor va cambiando desde el mínimo hasta el valor máximo establecido. Visible si el control es visible, o sea, si se puede apreciar en la diapositiva. Puede cambiar a false haciendo doble clic o con la pestaña que tenemos acá. Y por último el width, que es el ancho, que tiene el control de su borde izquierdo a su borde derecho. Estas son las propiedades que caracterizan a los scroll bar. Ahora vamos a poner este ejemplo de cómo podemos realizar o qué tipo de acciones podemos realizar con un scroll bar. Son muchísimas. Ellos siempre van a actuar enviando órdenes, instrucciones a otros controles para que las ejecuten en modo de presentación a través de un código que se les escriba al efecto. Vamos a pasar entonces al modo de presentación para ejemplificar esto y puedan apreciarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo este scroll bar vertical que tiene de 0 a 6 posibilidades de acciones. Hago clic aquí en este botón y en la medida que voy haciendo clic, como ustedes aprecian, el cursor se va desplazando este cursor y al mismo tiempo la imagen, el control de imagen que tengo situado va redimensionándose, va aumentando de tamaño. Esta imagen residual que aparece aquí, bueno, sabemos ya que la podemos quitar con este botón que realiza un hipervínculo a la misma diapositiva para refrescarla. Bueno, ahí tenemos cómo hemos llevado esta imagen a una dimensión diferente, justamente utilizando el scroll bar. Otra posibilidad tenemos acá con este que está en posición horizontal, y lo que vamos a hacer es poner a prueba su capacidad para transmitir movimiento a esta imagen, a esta ambulancia que está situada aquí. Es decir, yo hago clic y como vemos la ambulancia empieza a desplazarse. Hay un efecto residual que lo borro con el botón de hipervínculo y bueno, ahí vemos que en la medida que el cursor se va desplazando, pues también lo hace la ambulancia. Se va llegando hasta el punto final que le hemos establecido, ahí retorna a su posición inicial. Esto actúa en dos direcciones, lo mismo hacia la izquierda que hacia la derecha. O sea, el cursor se mueve en cualquiera de las dos direcciones y el efecto que provoca es exactamente el mismo porque
no está determinado el efecto por la dirección del desplazamiento, sino por el cambio de situación. El procedimiento change funciona en correspondencia con el cambio de la situación del cursor dentro de la barra. Al cambiar la situación del cursor en la barra, pues se envía la instrucción que está escrita para el control que estamos operando mediante el scroll bar. Así funciona. Si lo hemos visto aquí en correspondencia a dos objetivos. Uno, el cambio de dirección, de desplazamiento, y otro, el cambio de tamaño de una imagen. Ahora vamos a explicar cómo está escrito el código para estos controles. Es realmente muy sencillo, es un control muy fácil de programar. Tenemos, bueno, el primero, el que está en posición vertical. Nótese acá, vamos a habilitar la lupa para que se aprecien los detalles. Nótese acá cómo el procedimiento con el que funciona es change, o sea, cambio. Ese es el procedimiento predeterminado para este tipo de control, es el procedimiento fundamental. Observen que no posee ni clic ni doble clic, ¿no? Sin embargo, tiene acá el control de key down, key press y key up. Es decir, que con estos tres procedimientos yo puedo lograr un efecto parecido, semejante al que se logra con el clic. Digamos, cuando presiono hacia abajo el botón del mouse, cuando lo suelto y el botón del mouse va hacia arriba, sea la propia presión de ese botón. Todos esos procedimientos me logran acciones semejantes a las que se obtienen mediante clic, mediante la acción del clic. Pero bueno, acá les repito, el procedimiento principal de este tipo de control, el que viene ya predeterminado y es el que más se emplea, para el cual es absolutamente ideal, es el procedimiento change, o sea, el cambio, y responde a la variación que hace el cursor a lo largo de la barra de desplazamiento. Cada vez que la barra de desplazamiento cambie de posición cada vez que el cursor, cambie de posición dentro de la barra de desplazamiento, se va a ejecutar una de las instrucciones que tengo escritas para el objeto que estoy controlando mediante el scroll bar. Bueno, aquí vemos cómo se escribe, es una sentencia condicional de tipo if then else if. Yo digo que si la imagen 1, en este caso estamos hablando del aumento de tamaño de la imagen, si la imagen 1 tiene el alto de 100 y la imagen 1 tiene el ancho de 100, o sea, obsérvese cómo aquí hemos utilizado dos propiedades en una misma línea de instrucciones utilizando la conjunción y. Pues si eso se da como premisa, entonces la imagen 1 tendrá un alto de 150 y la imagen 1 tendrá un ancho de 150. Se ha incrementado en 50 el valor inicial. Después viene la segunda condición, el safe, pero sí, la imagen 1 tiene un alto de 150 y la imagen 1 tiene un ancho de 150, es decir, los valores que adquirió en la instrucción anterior. Entonces la imagen 1 tendrá un alto de 200 y la imagen 1 tendrá un ancho de 200. Y así progresivamente hasta el final. Cuando llega el máximo que yo le quiero otorgar, que en este caso es de 400, pues la instrucción es que retorne a su condición inicial, que es de 100, y es lo que pasa aquí. No olvido cerrar con if, ese bloque de instrucciones de sentencia condicional. En el caso del desplazamiento, que es lo que se logra con el desplazamiento de la ambulancia, se logra con el scroll bar 2. Aquí se parte del left, o sea, la propiedad left, la distancia que hay entre el borde izquierdo de la diapositiva y el borde izquierdo del control, que inicialmente es de 880. Y yo digo que si el label 1 tiene un left de 880, entonces el label 1 tendrá un left de 840. Es decir, estoy disminuyendo en 40 esa dimensión, esa distancia. Pero si el label 1 tiene un left de 840, entonces el label 1 tendrá un left de 800. Pero si el label 1 tiene un left de 800, entonces tendrá el label 1 un left de 760. Es decir, estoy gradualmente disminuyendo de 40 en 40 ese valor, y es lo que provoca que la imagen de la ambulancia se vaya desplazando hacia la izquierda. Termino también con en if, y repito, esto ocurre con independencia de la dirección en que se mueva el cursor. El cursor puede moverse lo mismo hacia arriba que hacia abajo, hacia la izquierda que hacia la derecha, que las instrucciones se van a ejecutar de igual manera, porque responden al cambio, o sea, el cambio de situación que se va dando cada vez que el cursor se desplace a lo largo de la barra de desplazamiento. Es así como funcionan, como las aplicaciones que tiene este tipo de control, que es muy sencillo de instalar y por supuesto de programar, y brinda determinadas posibilidades que habíamos visto ya en otros videos, como para lograr el cambio de tamaño y para lograr el desplazamiento
tuvimos que utilizar otros recursos. Y aquí, mediante la barra de desplazamiento, con el scroll bar, eso se facilita considerablemente. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de las estructuras de control en Visual Basic para aplicaciones. Como dice el texto, las estructuras de control son códigos encargados de determinar el flujo de ejecución de un programa, permitiendo realizar un proceso repetidas veces en función de los denominados bucles o ciclos de instrucciones. Los lenguajes de programación tienen estructuras de control similares entre sí, y básicamente lo que varía entre ellas es su sintaxis. En Visual Basic para aplicaciones estudiaremos las siguientes: las sentencias condicionales, las funciones y las variables. De las sentencias condicionales ya hemos visto en videos anteriores la sentencia if then else if. Y bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con las funciones. Dominar las estructuras de control aporta al desarrollador la capacidad necesaria para resolver todo tipo de problemas con sus programas. Entonces, vamos a ver el caso de las funciones. En programación, una función es un grupo de instrucciones que se ejecuta al ser llamada desde otra función o desde un procedimiento para entregar un resultado. Pueden ser llamadas múltiples veces para recibir datos desde afuera a través de sus parámetros, y se diferencian de los procedimientos porque estos no devuelven resultados. Recordemos que los procedimientos son, bueno, para cada tipo de control. Por ejemplo, las acciones como clic, doble clic, mouse move, mouse up, mouse down, etc. Esos son procedimientos. Una función tiene tres componentes básicos. Tiene los parámetros, que son los valores de entrada, el código, que son las operaciones o procesos que realiza, y el resultado, que es el valor final que entrega a la salida. Generalmente las funciones inician su código con la variable in, que es las siglas de integer. Ahora, la primera función que vamos a conocer es la función random. Esta función se emplea en la generación aleatoria de números, lo cual es de mucha utilidad en proyectos de programación. Los componentes que tiene significan lo siguiente. Aquí vemos la sintaxis básica de esta función. Sus componentes son int, que declara la función como integer, que es una variable que trabaja con números. Luego viene el signo de números, en el cual se escribe el valor mayor que puede alcanzar a la función. Por ejemplo, 1000, digamos. Seguidamente viene un asterisco y la sigla RND, que significa random, el signo más y un 1. Es la fórmula que generará aleatoriamente un número entero del 1 al 1000. Es decir, aquí hemos escrito esa sintaxis básica ya dedicándola a un control específico, digamos a un label. Digamos que queremos con la función random actuar sobre el label 1. Por lo tanto, lo primero que viene es el nombre, ¿no? El nombre del objeto que va a recibir la función, donde se va a ejecutar la función. Label 1.caption, ya que esta función tiene la característica de texto, o sea, se inserta como texto en el objeto específico, digamos, en este caso en una etiqueta. Label 1.caption es igual a, y entonces viene la estructura que hemos explicado de la función en particular. Integer, o sea, int, que significa integer, que es el código de la variable con la que trabaja la función, y entre paréntesis el número, o sea, 100 en este caso. Nosotros vamos a generar números que lleguen hasta el 100. Fíjese que aquí se indica con el signo de número que el valor puede alcanzar hasta 1000, digamos, por ejemplo. Pero nosotros solamente necesitamos una numeración, generar números hasta el valor de 100. Y por lo tanto ponemos aquí 100. Si lo que fuéramos a representar, digamos, fuera un dado que tiene 6 números, lo que pondríamos aquí sería 6. Es decir, solamente ponemos aquí el valor máximo de los números que querramos generar aleatoriamente. El asterisco significa por, o sea, es una operación de multiplicación. Por RND, o sea, en este caso por la función, más 1. Se pone más 1 para evitar que la función genere el número 0. O sea, si no tuviera el más 1, podría aparecer del 0 al 100. Pero cuando ponemos más 1 ya estamos excluyendo el 0. Es decir, el número menor que nos va a salir será en este caso el 1. Y bueno, cerramos el paréntesis. De esa manera se escribe la instrucción, o sea, el código que va a permitir
que esta función random se cumpla en el level 1. Yo aquí he hecho un ejercicio práctico. Aquí tengo dos etiquetas situadas y un botón de comando, porque voy a utilizar el botón de comando para generar la función en ambas etiquetas. Entonces vamos a ver cuál es el código que está escrito. Es esta misma estructura, esta misma sintaxis. No hay gran complejidad. Es decir, he puesto para el botón de comando 1 con clic que en el level 1 caption se genere la función integer 100 por rnd más 1. Y en el level 2 también se integre la función int 100 por rn2 más 1. Es decir, ambas funciones son idénticas para ambos levels. Y he puesto además que con doble clic en ese botón de comando, pues los números que aparezcan, los captions que aparezcan en esas dos etiquetas, bueno, se borren. O sea, con comillas vacías logro el efecto de borrar. Así es como está escrito el código, no hace falta más que eso. Y entonces lo que debemos mostrar es el efecto práctico que tiene la ejecución de esta función. Digamos que yo hago clic en el botón de comando y bueno, ya aquí tenemos generados dos números que son incluso diferentes. Es decir, el level 1 tiene el 71, level 2 tiene el 54. Sí, con el mismo bloque de instrucciones he generado dos números diferentes comprendidos entre el 1 y el 100. Otro clic, 58 y 29. Otro clic, 31 y 78. Y así, cada vez que haga clic en el botón de comando, que es en este caso el control que me desencadena la función, pues voy a lograr en los objetos, en los controles que tengo como destino, en este caso son etiquetas, pero pueden ser otros, voy a lograr que me aparezcan aleatoriamente números dentro de este rango que está determinado por la sintaxis de la función. Es decir, en este caso, entre 1 y 100. Doble clic y borro esos números. Y nuevamente tengo la generación de números aleatorios. Recordemos cómo, digamos, en los juegos elementales, para poder generar números aleatorios, utilizábamos el recurso de elaborar una presentación complementaria. Una presentación que se incrustaba dentro de la presentación principal, y de esa forma, mediante recursos de la hora actual, es decir, el formato de la hora, con un parche que tapaba las horas y los minutos y dejaba solamente los segundos, pues teníamos la posibilidad de contar con números generados aleatoriamente. También, bueno, recordemos cómo ya trabajando en juegos básicos, o sea, con programación Visual Basic, generamos también números aleatorios utilizando en el juego de mini damas un label detrás del tablero de casilla, un label grande, que con el recurso de mouse move, o sea, con el movimiento del mouse, generaba en otro label, pues generaba la hora actual, es decir, la hora en el momento en que se producía ese contacto del cursor del mouse con el label que tenía la instrucción para provocar la aparición de la hora. Y que tapando, bueno, igualmente con un parche de las horas y los minutos, podíamos contar con los segundos como números generados aleatoriamente. Pero aquí, bueno, el efecto es mucho más perfecto, ¿no? Es mucho más acabado y nos permite una diversidad mucho mayor de números utilizando precisamente esta función random que podemos manejar a voluntad. Es decir, podemos, en este caso, si quisiéramos utilizar estas dos etiquetas como dados, bueno, sabemos que el límite de numeración de los dados es 6 y sería 6 lo que aparecería aquí. Entonces, los números que estarían apareciendo cuando hago clic en el botón sería del 1 al 6 y tendríamos entonces esta función habilitada como tiros de dados, lo cual es indispensable en muchos de los juegos que diseñemos y realicemos mediante la programación Visual Basic para aplicaciones. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles en el día de hoy. Es un recurso que obviamente les va a ser de gran utilidad para la realización de sus proyectos lúdicos, es decir, la creación de juegos, utilizando esta valiosa herramienta en soporte PowerPoint. Nos vemos en un próximo video. Gracias.